la muralla china dicen que se ve desde el espacio. En una sección de tan solo 42 kilómetros pueden haber más de 5.100 escalones. El récord de que en un solo día 8 millones de personas pisaron la Gran Muralla. El apodo que lleva la muralla es el cementerio más grande del mundo. Los locales le llamaban el dragón de tierra. Ahorita es bien temprano, así que también estoy media dormida, pero nos vamos a ir rumbo a uno de mis sueños viajeros más grandes. Nos vamos a ir a ver, a conocer, a admirar la Gran Muralla China. Así es, estamos emocionadísimos, ya no vemos la hora de tener ahí esa gran muralla. Pero si antes todavía no nos conoces, me presento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal, Caminito Amor. Y ahora, bueno, mientras todavía me despierto, ya no saben, esto de la Gran Muralla es algo que toda la vida uno ha escuchado, lo ha visto en libros, lo ha visto en documentales, y tener la oportunidad de estar aquí en China, en Beijing, y poder ir a conocer una de sus secciones me hace muchísima ilusión, porque todos sabemos que la muralla china es una de las 7 maravillas del mundo moderno, y además dicen que se ve desde el espacio, así que eso es lo que vamos a ir a descubrir el día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay muchas formas de poder llegar a la Gran Muralla China. Podés llegar en autobús, puedes llegar en tour privado o en tour colectivo. Nosotros hemos decidido ir en un tour privado porque estamos yendo a una sección un poquito más alejada del centro. Aquí estamos con Caterine, de Caterine Lu Tours. ¿Qué hay, Caterine? Hi, good morning. This is Catherine. We are heading to the Jinshanling Great Wall. This is our driver, Mr. Lu. Ahí nos aquí nos están acompañando. Y bueno, nos hace mucha ilusión porque hemos elegido esta sección primero porque la Gran Muralla no es como que vos visitás y todo es una sola zona, no, sino que es tan grande que está dividida por zonas. Entonces va a depender de tus gustos y de tu tiempo cuál sección o zona elegís. Nosotros estamos yendo a Jinshanling, como bien lo mencionó aquí Caterine, por el motivo de que no es la más cercana, por tanto no es la más masificada. Dentro de estas secciones, las masificadas y más cercanas también a la ciudad son las secciones de Mutianyu y Badaling, pero esta donde estamos yendo son 150 kilómetros y aproximadamente 2 horas de viaje. Desde el centro de Beijing. Miren qué maravilla, acabamos de llegar al ingreso y ya nomás se pueden dar cuenta que este lugar no está nada turístico, aunque sí se ve porque la estructura, pero somos los únicos. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué locura! No puedo creer que ya estamos aquí y esto que solamente es un pedacito lo que todavía estamos recorriendo, porque todo lo que es la sección de Jinshanling es un total de 10 kilómetros de longitud. Y solamente para que se den idea, porque sí, requiere un poquitito de esfuerzo físico estar caminando por esta sección, por las diferentes secciones de la muralla, pero creo que eso es más increíble todavía. Y para ponerlos en contexto, la cantidad de escalones que pueden haber, en una sección de tan solo 42 kilómetros pueden haber más de 5.100 escalones. O sea que hay que venir aquí con ganas de caminar. Pero una vez ves esto decís, ¡wow! Si escuchan este suspiro, es porque requiere cierto esfuerzo físico subir a la Gran Muralla China. Esta sección en total está un poquito restaurada, como podemos ver.
miren, pero todavía yo creo que mantiene esa parte súper auténtica. Me siento además ilusionada porque no hay gente. O sea, estamos caminando y me siento yo en la muralla. Solo para que se den idea lo emocionados que estamos con Yeyo y lo especial que es este día, es porque hoy estamos cumpliendo uno de los sueños viajeros más grandes que teníamos, pero además este día es aún más especial porque hoy hemos logrado la lista, hemos conseguido visitar las 7 maravillas del mundo moderno. Ya visitamos el Taj Mahal, Machu Picchu, el Cristo Redentor, El Coliseo Romano. Petra. Ay, no, es que pienso en todo lo que hemos vivido y ahora por fin la última que nos faltaba está aquí. Así es, estamos emocionadísimos, la verdad que saltamos una pata porque estamos caminando aquí en esta muralla, en estos ladrillos con tanta historia para este país y para la humanidad también. Esta muralla, que en un principio se construyó para mantener a las personas alejadas, o vamos a decir para defender China, su territorio, para básicamente evitar, ¿no?, invasiones. Hoy es el lugar que atrae a millones de visitantes, o sea que el lugar que se construyó para separar a China es el lugar que une a China y visitan millones y millones y millones de personas. Tantas personas han visitado este lugar que lleva el récord de que en un solo día 8 millones de personas pisaron la Gran Muralla. ¡Qué ¡Wow! locura! ¡Qué locura! Sí, yo pienso ahí. Y solo para que se den idea lo inmensa que es la muralla china, si sacáramos todos los materiales con la que está construida y quisiéramos construir una muralla alrededor de la línea del Ecuador, pudiéramos construir una muralla alrededor del mundo de 1 metro de grosor y 3 de alto. Y aquí viene uno de los grandes mitos. ¿Se acuerdan que decíamos que la muralla china dicen que se ve desde el espacio? Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque es demasiado angosta. Si fuese más ancha, probablemente sí, pero no, es un mito de China. La única estructura que podemos ver desde el espacio está en España, en Almería, y es un área de 8.500 hectáreas de invernaderos. Es fácil ver dónde tenían que defender en la época, porque aquí era donde se ponían los arqueros y mandaban flecha al que no se haya identificado. Pero esta es una de las secciones donde vamos a poder este segundo muro de contención, que si subían la muralla, desde aquí podían seguir mandando flecha a los que hayan logrado subir. La muralla fue construida, algunos dicen el siglo III a.C., otros dicen el siglo V a.C., Catherine dice el siglo VII a.C., así que vamos a decir que tiene mucho tiempo. Nosotros estamos recorriendo una parte de la muralla que fue construida por la dinastía Ming. Si bien varias dinastías han ido construyendo diferentes secciones de la muralla, vamos a decir que la dinastía Ming y la dinastía Qing fueron los que más terminaron de reconstruir y construir y unificar estas secciones, pero se preguntarán cuál fue el motivo número 1 por el que se creó la muralla, y fue principalmente para repeler ataques mongoles y de los mongoles y de los manchurianos. Antiguamente utilizaban estos tambores para avisar a otras secciones de la muralla que ésta estaba siendo invadida. Gracias al eco que permite el terreno es que podían hacer esto. ¿Sabías que la Gran Muralla China no es solo una muralla como tal, sino que son varias murallas construidas en diferentes periodos por diferentes dinastías que han sido unificadas entre sí?
Se habla de una longitud inicial de 8.000 kilómetros, pero luego con todas estas unificaciones se llega a la longitud total de la Gran Muralla China de más de 21.196 kilómetros. Hay una curiosidad con esto de que dicen que si querés recorrer caminando toda la muralla, podrías tardar 101 días sin descanso y sin dormir. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Yo veo esto y digo, con razón, esta es la obra más increíble construida por el hombre. Pero aquí vamos a hablar también de otro dato curioso, porque el apodo que lleva la muralla es el cementerio más grande del mundo. Y cuando miras esto decís, no es porque aquí han sido enterradas muchas personas, sino ha sido por la cantidad de personas que murieron en la construcción, porque acá participaron personas a la fuerza, esclavos, prisioneros, que estuvieron trabajando acá y murieron del cansancio y del hambre. Más allá de todos los que murieron al momento de las guerras, ¿no? De los ataques mogoles o de los manchurians. Pero sí, este lugar también lleva esa historia bastante oscura. ¿Escuchas eso? Ahí están invadiendo. Están invadiendo la Gran Muralla. No, estos sonidos, que tal vez no sé si escucharán o no. Hoy es la víspera del Año Nuevo Chino. Hemos llegado para el Festival de Primavera y es 9 de febrero, mañana es 10 de febrero, por tanto empieza el Año Nuevo del Dragón de Madera. Entonces se escuchan muy lejos de la ciudad, porque ya en las ciudades no está permitido los fuegos artificiales, pero lejos se escuchan cohetes, se escuchan fuegos artificiales desde ahorita. Entonces aquí, que estamos bastante lejitos, sí llegamos a escucharlo. Entonces si escuchan eso, ya lo saben. Y si no, si escuchan a veces cuando hablamos un chiqui, es porque estamos con varias capas encima, entonces hacemos lo posible porque puedan disfrutar este video con el mejor audio, pero hay cosas que escapan de nuestro poder. Esta sección de la muralla también es famosa por las torres de vigilancia que tienen. Como ven, tiene 1, 2, 3, 4, varias así como que en cada pedacito. Y esta me hace pensar, yo soy súper fanática de las películas de Disney, me encantan todas. Y de hecho, cuando miro esto, digo, me siento en Mulan, porque en Mulan, que tienen que ver la película si no la han visto, hay una escena icónica donde los invasores mogoles llegan y comienzan a trepar por la Gran Muralla y el soldado chino va corriendo a una de estas torres de vigilancia y para comunicar el ataque lanza una antorcha como la pira. Y en eso se enfrenta con el líder mogol, el enemigo de Mulan, Shan Yu. Y entonces cuando se prende la pira de fuego, todas las torres comienzan a prenderse y a comunicarse entre ellas. Y ahí se vuelca y le dice: ahora toda China sabe que están aquí. Y ahora toda China sabe que estoy aquí. No, pero estoy muy contenta. Loquísimo. No puedo creer realmente que estamos acá. Es como que hoy uno de los sueños más grandes, sé que se los hemos dicho durante todo el video, pero yo a ratos miro esto y de verdad que quiero llorar. Quiero llorar porque digo, wow, estoy aquí, no es un sueño, como que pellizcame y ello. No, pero sí, como que sí, me hace como, wow. Gracias, es real. Es real. Sí, porque sí, es real. Es real y es impresionante y creo que, a ver, todas las maravillas del mundo me han impresionado, pero es que esto, sobre todo creo que también la sección y el hecho de estar aquí solitos lo está haciendo más único todavía. ¿Sabías que si bien ahora la muralla está súper protegida, antes los granjeros y las personas que vivían alrededor venían y se robaban ladrillos de la muralla para construir su casa? Y fue durante la construcción de la muralla china que se inventó la carretilla. A ver, si aún así con este invento tardaron muchísimos años en terminar de construir esta muralla, no me puedo imaginar cuánto más hubieran tardado sin.
Y este instrumento que hasta el día de hoy nos sirve muchísimo para transportar cosas en la construcción. Este dato yo no me lo sabía. Comentanos vos si lo sabías o no lo sabías. El espacio de los comentarios es todo tuyo. Quiero que vean en este momento cómo se puso una de las secciones de la muralla. O sea, para poder subirla no hay escalera, sino que es parte de la montaña como tal. Y ahí ya. Y estas son las vistas. Y un dato más de la muralla china es que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. Y desde aquí nos damos cuenta del por qué en principio a la muralla los locales le llamaban el dragón de tierra, porque va al son de las montañas, entonces sube y baja, hace de cuenta que es un dragón descansando, ¿no?, sobre la montaña. O sea, cosas de la vida. Bueno, nosotros nos hemos tomado un montón de tiempo y Catherine ha sido súper paciente y ha estado un montón de tiempo, como casi literal a nuestra disposición, porque era como que foto aquí, filmación aquí, y nosotros seguíamos subiendo y ahora la hemos perdido, así que estamos, y hay un eco, así que estamos intentando hacer comunicación como en los antiguos tiempos. ¡Catherine! Catherine, are you there? Do you hear us? Are you alive? The Mongolians, they are here. Bring the arrow. Do we go down or we go up? Down. Okay. Come in there. Ok, ha sido un día maravilloso, mágico. Nos hemos sacado Kichisienta y un fotos. No me quiero ir, pero tenemos que irnos porque aquí con Catherine vamos a ir a vivir el Año Nuevo Chino, right? Yeah, we are. Today is the New Year Eve, and we invite them to my home. My family is preparing the New Year Eve dinner. Yeah. Oh, thank you so much. We're Yeah. really excited because today we are celebrating the Dragon Year. Yeah, today is the year of the last year 2003 and New Year Eve, and Yes. we will come the next 2004 Dragon Year, the year of Dragon, you know. Yes, Yeah. exactly. Yeah. So estamos saliendo del 2023, estamos entrando al 2024 aquí en China. O sea, vamos a vivir 2 años nuevos con Yeyo. Nos Sí. hace mucha ilusión. La verdad, Catherine ha tenido una paciencia tremenda con nosotros. Te estamos dejando su contacto de Catherine Lu Tours en la descripción de este video para que vos también puedas contactarla, podás vivir la experiencia de disfrutar China sin preocupaciones. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, no te olvides Darle me gusta y tampoco te olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los videos de esta serie de China. y por supuesto, si te queda alguna duda, quisieras añadir algún dato sobre la Gran Muralla o si sabías de esta sección, contánoslo en los comentarios, que ese es tu espacio. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chao, chao. En algunas partes Va gateando. En algunas partes hay que ayudarse. Va
Vas gateando. La única... The Mongolian! They are here! Vamos. Mierda, después de esto, Oriente, si no me das... Una membresía mínimo, Si no ¿no? me das una membresía de por vida, yo no sé cómo más te lo puedo pedir, sin palabras. Tantas veces que me he sacado fotos en todos los lugares del mundo con la polera. Yes. Yeah. Oye, qué loco, qué loco. Yo no me imagino en ese momento, en esa época, ¿no? ¿Ah? Yeah, Yes. we are going. We are going down. Yeah. Down. Down. Yeah.